Bienvenido a un video más. Hoy vamos a hablar de 10 pasos para salir de las deudas. Mi nombre es Analía Díaz, soy coach financiero y ayudo a emprendedores a obtener una mentalidad ganadora, un manejo correcto de las emociones y un control inteligente de tus finanzas personales. ¿Para qué? Para que alcances la prosperidad financiera. Por eso, este es tu canal. Suscríbete ahora mismo porque vas a ver todo este contenido. Así que en 3, 2, 1, comenzamos. Y aquí estamos entonces, vamos a arrancar con estos 10 pasos para salir de las deudas. Paso número 1. Es importantísimo que sepas en qué situación te encuentras hoy. Para eso te propongo hacer un diagnóstico financiero. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Simplemente vamos a empezar a enlistar las deudas que tenemos. Es importantísimo que tomes un lápiz, un papel y comiences a anotar cuáles son las deudas que tenés, cuánto debes y a quién le debes. Esto es muy importante. Y otra cuestión que también te recomiendo que anotes para poder saber en qué situación te encontrás hoy respecto de tus deudas es que puedas también tomar conciencia de cuánto dinero podés destinar hoy al pago de las deudas. Y esto tiene que ver con anotar en una hoja aparte cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos. Esto sería a manera de hacer un diagnóstico, como cuando vas al doctor, que querés saber cuál es tu estado de salud. Bueno, aquí vamos a ver cuál es tu estado de deudas. Por eso, repito e insisto, agarrá una hoja y un papel y empezá a anotar todas las deudas que tenés, no importa si son chicas, si son grandes, a quién le debes y cuánto debes, ¿ok? Ese es el paso número 1. Vamos al paso número 2. Tomar conciencia, creer que vos realmente podés pagar las deudas. Esto es fundamental, te diría. ¿Por qué? Porque si no tenés fe en que lo vas a poder hacer, lo más probable que suceda es que a la hora de llevar a cabo el plan de acción, porque necesitas un plan de acción, lo más probable es que te desanimes, que fracases, que no lo logres y que te sientas muy mal por ello. Presta mucha atención a tu conversación previa. Es fundamental que determines cuál es la motivación. Y te hago esta pregunta a vos que estás ahí, emprendedor. ¿Para qué querés saldar tus deudas? Sí, anótalo en esa hojita donde listaste las deudas. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué objetivo querés alcanzar? ¿Para qué querés saldar las deudas? Esto es muy importante y te invito a que hagas un cartel gigante, lo más grande posible, donde anotes ese objetivo o donde anotes esa motivación, porque tenés que tenerla presente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a la hora de implementar el plan de acción es fundamental que veas y recuerdes cuál es ese objetivo que querés alcanzar, para que cuando sientas que te desanimás o cuando sientas que no lo podés lograr, porque te puede pasar y de hecho sucede, tengas bien en claro el por qué lo estás haciendo. Ese es el paso número 2. Paso número 3 tiene que ver con tus gastos. Sí, vamos a controlar tus gastos. Es decir, vas a tener que ver, y esto también te sirve para el diagnóstico que vamos a hacer de tu situación actual, el hecho de ver en qué estás gastando. Esto es importantísimo. Los gastos se dividen en necesarios e innecesarios. Hay gastos que son necesarios para cubrir nuestras necesidades básicas, que tienen que estar sí o sí, porque, por ejemplo, lo que son es luz, gas, la escuela de los chicos, el transporte. Hay muchas cuestiones que hacen a las necesidades básicas de las personas, como la alimentación, la vestimenta y demás. Pero hay otros gastos que son innecesarios. Esto es un tema que da para más. De hecho, ya hay otro video que te voy a hablar exclusivamente de los gastos. Por eso no dejes de suscribirte al canal y mirá los videos, porque hay un video que voy a estar haciendo en estos días que habla exclusivamente de los gastos, para que pueda ayudarte a determinar cuáles son necesarios y cuáles no son tan necesarios y que podés reducir al mínimo o que podés eliminar. Esto es fundamental, el control de tus gastos en este punto para salir de las deudas es súper importante. Así que lista tus gastos, fíjate cuáles son indispensables y cuáles puedes reducir al mínimo o eliminar, ¿sí?
El punto número 4 es negociar tu deuda. Una vez que tomaste la hoja, que listaste todas las deudas, seguramente vas a encontrarte deudas que tal vez podés negociar, que tal vez podés ir a tu proveedor, a esa persona que le des la deuda, o a ese pariente, o a ese amigo, o al banco, y negociar las condiciones en que vas a empezar a pagar la deuda. Mucho más cuando estás atrasado, porque una deuda generalmente, cuando uno está endeudado, lo que sucede es que está atrasado en los pagos en muchas de las ocasiones y que tenés cargos e intereses por ese atraso. Entonces, es importante que establezcas un plan de pago o que establezcas las nuevas condiciones de pago en base al compromiso que vas a asumir, ¿sí? Y esto lo puedes renegociar. Por eso es importante en este punto 4, negociar aquellas deudas que realmente podés acceder a esa negociación. El punto número 5, voy por el 5, ¿verdad? Sí, es aumentar tus ingresos. Entiendo que si sos emprendedor, tenés tu emprendimiento, entiendo que muchos de los emprendedores también tienen un trabajo en relación de dependencia, pero aquí es importante que, a ver, si llegaste a esta situación de deudas, que seguramente no se dio de la noche a la mañana, lo que vamos a hacer en este caso es ver cómo tener una fuente de ingreso extra, una fuente de ingreso que no veníamos teniendo, que no veníamos contemplando, para saldar nuestras deudas. Es decir, hoy en día con internet tenés la oportunidad de hacer un negocio a tiempo parcial, incluso podés utilizar alguno de tus talentos, aquellas habilidades que tengas, para incrementar tus ingresos. Es fundamental que empieces a pensar en nuevas fuentes de ingresos a tiempo parcial, el tiempo que le puedas dedicar para saldar tus deudas. ¿Y qué vamos a hacer en este caso? Presta muchísima atención. Con ese ingreso adicional que vamos a obtener, cuando lo tengas, vamos a empezar a dejarlo exclusivamente para saldar una deuda determinada. Cuando vos enlistás las deudas, lo más probable es que tengas algunas deudas que sean más pequeñas, otras que sean más grandes, algunas que te dan como un dolor de cabeza extra, alguna que te genera más preocupación o aquella que no te deja dormir. Empezá por la que quieras. No te voy a decir por cuál empezar porque vos sabés bien cuál es aquella deuda que más te preocupa. No importa si es la más chiquita, no importa, porque tal vez tiene que ver con una cuestión de que le debo a mi pariente, que le debo a mi vecino o le debo a mi amigo y eso realmente no te deja dormir. Entonces, empezá por la que vos quieras. También por aquella a la que tengas más accesibilidad, porque tal vez es una hipoteca, tal vez es una deuda bancaria y sabes que es una deuda a largo plazo que involucra mucho dinero para saldarlo de una sola vez. Entonces te recomiendo empezar por aquella a la que tenés más accesibilidad o aquella con la que podés estar más tranquilo si empezás por ahí. Entonces, una vez que elegís la deuda por la que vas a empezar, te recomiendo que empieces con esa. Si es pequeña, tal vez vas a tener una gratificación más inmediata, porque al ser una deuda más accesible, porque es de menos monto, tal vez la puedas saldar en el menor tiempo posible. Entonces eso te va a producir una gratificación que te va a ayudar muchísimo con la motivación para seguir con las siguientes. Pero entonces, a ver, traduciendo, acá lo importante es que empecemos por una deuda. Ese ingreso extra que vamos a generar, estamos hablando del punto 5, aumentar tus ingresos, generar un ingreso extra, lo vamos a destinar al pago de una deuda. Cuando esa deuda ya esté saldada, vamos a ir por la siguiente deuda. Cuando esa deuda ya esté saldada, vamos a ir por la siguiente deuda. Pero es muy importante en este caso, ¿sabes qué? Que no te olvides de pagar los mínimos de las otras deudas que tenés. Claro, porque si no pagamos los mínimos de las otras deudas, se va generando como una bola imparable. Entonces, vamos a destinar el ingreso extra. Incluso te recomiendo ver el video de cómo ahorrar dinero, porque también desde ahí podés sacar más dinero para saldar las deudas. Ya esto también lo vamos a ver en otro video, así que estate atento. Pero el punto es el siguiente. Entonces, ese ingreso extra lo vamos a destinar al pago de una de las deudas. Y así vamos a ir consecutivamente con las deudas siguientes. ¿Hasta qué? Hasta que saldemos todas las deudas. Y de hecho, ese es el paso 6. Empezar por una deuda, ¿sí? Y seguir consecutivamente hasta saldarlas todas. Importante el paso 7, que dejes de gastar. Sí,
Deja de gastar, deja de usar las tarjetas de crédito, porque la idea en este punto, en tener un plan para salir de las deudas, es no seguir generando deuda nueva, porque si no, no terminamos más. Entonces, deja de gastar, deja de usar las tarjetas de crédito. Cuando digo gastar me refiero a esos gastos que son innecesarios, a contraer deudas nuevas, me refiero a hacer gastos que no tenías pensado y que tal vez porque tenés un dinero en mano o porque recibiste un ingreso vas y gastás. Esto tiene que ver con una falta de plan, con una falta de presupuesto. Por eso es muy importante que entiendas que cuando estás en un plan para salir de las deudas, no tenés que gastar en gastos innecesarios y mucho menos contraer nuevas deudas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, estamos en el paso 7, dejar de usar las tarjetas de crédito. Déjalas en tu casa, no las lleves con vos. Las mujeres generalmente llevamos las tarjetas de crédito en la cartera, aprende a dejarlas en tu casa. Los hombres las llevan en la billetera, aprende a dejarlas en tu casa, porque así evitamos las compras por emociones. Esto es fundamental. Las compras por emociones siempre se dan en hombres y en mujeres, y cuando vos salís a la calle y se te da por comprar algo, si no tenés el efectivo y la tarjeta de crédito la dejaste en casa, lo más probable es que no lo compres. Cuando llegues a tu casa y lo hayas pensado fríamente, seguro que cambiás de opinión y decidís no comprarlo, pero atento por favor a las compras por emociones. Por eso deja las tarjetas en tu casa. Paso número 8. ¿Qué sucede? Generamos un ingreso extra, ¿te acordás? En uno de los pasos, y empezamos a saldar las deudas. En un cierto tiempo vas a haber saldado todas las deudas y sos capaz, y yo creo que sí, de creer en vos y de seguir al pie de la letra estos pasos. Lo más probable es que, llegado un determinado tiempo, hayas saldado todas las deudas. ¿Qué es lo que vas a hacer con ese ingreso extra que vas a seguir generando? Invertir. Sí, vas a invertir. ¿Por qué es importante que inviertas y no que te lo gastes? Porque si invertís vas a estar contribuyendo a tu prosperidad económica. Si te lo gastas es un dinero más que no sabes a dónde va a parar, y que si sabes a dónde va a parar te vas a arrepentir porque lo vas a desperdiciar y no vas a estar sumando ni para tu retiro, ni para tu jubilación, ni para tus proyectos, ni para tus metas económicas. Entonces, invertilo, ¿sí? Cuando termines de saldar las deudas, invertí ese dinero extra que va a estar ahí siempre mientras lo estés generando. Otro punto importante es el punto 9, creo que vamos, sí. Crear un fondo de emergencia, el paso número 9. ¿Por qué necesitas crear un fondo de emergencia? En la medida que estás saldando tus deudas, lo que sucede es que surgen gastos imprevistos, surgen situaciones de emergencia en las cuales, al no tener un dinero guardado exclusivamente para estas situaciones, lo más probable es que tengas que contraer préstamos, que tengas que pedir prestado o que tengas que usar el efectivo que tal vez necesitas para tu vida cotidiana, para pagar impuestos, servicios, para lo que sea que lo destinas en otra ocasión, que en esta situación en particular de emergencia lo vas a tener que usar para eso. Generalmente a las personas que no tienen un fondo de emergencia, lo primero que les pasa es que cuando surge una situación de esta magnitud, lo que hacen es sacar de cualquier lado, incluso hasta a veces los ahorros. Hay gente que ahorra, no es que nadie ahorra. Hay gente que ahorra y ese ahorro se termina desperdiciando. En vez de usarlo para invertir y para hacer que el dinero trabaje para vos, ese ahorro se termina tomando para cubrir una situación de emergencia. No queremos que te pase eso, no quiero que te pase eso. Por eso, y a fin de no contraer nuevas deudas, que es primordial este paso, lo que te recomiendo es que tengas un fondo de emergencia. En ese fondo de emergencia lo que vamos a hacer es guardarlo. No lo vamos a usar a menos que la situación sea sumamente delicada y de verdadera emergencia. De verdadera emergencia. Como por ejemplo, a ver, te doy un ejemplo, una situación de salud, por ejemplo, una situación que es una situación de emergencia porque realmente necesitas ayudar a un amigo en algo que está en un problema serio, que necesita dinero para ayudarlo. Puede ser una situación con algún familiar, puede ser incluso alguna situación de servicios médicos, puede ser incluso alguna situación en la cual necesites de un transporte urgente, se te rompió el auto con el que trabajás o la herramienta de trabajo y la tenés que reponer. Bueno, en esos casos sí se considera una situación de emergencia, pero de otra forma no. Si es algo que vos lo podés resolver de otra manera,
trata de hacerlo de otra manera y no utilizando el fondo de emergencia. Te preguntarás cuánto dinero verdaderamente hay que reservar en ese fondo de emergencia y yo te diría lo que necesitas para vivir en 2 o 3 meses. Calcula más o menos qué dinero necesitas para vivir en el plazo de 2 a 3 meses y empezá por eso. Es decir, ponete esa meta económica para crear tu fondo de emergencia y después si querés ampliarla lo haces. Lo importante es que desarrolles el hábito de tener ese fondo de emergencia y que realmente lo utilices para esas ocasiones exclusivamente. Y el último punto, te diría el más importante en este caso, es el paso número 10. ¿Y de qué te voy a hablar acá? De educación financiera, el punto más importante de todos. Y te preguntarás, ¿por qué está en el 10 y no en el 1? Simplemente porque quería terminar con esto que para mí es fundamental. Educate. Gracias por estar mirando este video, gracias por suscribirte al canal, porque realmente uno necesita prepararse. En la escuela, en la universidad, no te enseñan educación financiera. Es como una materia pendiente en la mayoría de las personas. Y vos que sos emprendedor, vos que querés lanzar tu idea, que querés ser próspero económicamente hablando, es fundamental que tu educación financiera esté y que se expanda día tras día. Por eso espero que sigas al pie de la letra estos 10 pasos. Gracias por estar ahí. Déjame tu comentario porque lo leo. No te pierdas el próximo video. 7 claves para ahorrar dinero. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.